Tengo el placer de presentar al profesor doctor José María Avellán y Perpiñán. Él es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia. Es premio extraordinario de doctorado en esa misma universidad. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Nottingham, presidente de la Asociación de Economía de la Salud y vocal de la Asociación Libre de Economía. Como investigador destaca su labor en el ámbito de la evaluación económica de las intervenciones sanitarias, la valoración de la vida y la valoración de los cuidados informales. Actualmente participa en el proyecto de investigación multidisciplinar Stop Coronavirus. Si buscamos su nombre en Google, encontraremos 19.200 entradas. Probablemente esto no lo sabía ni él. Es una curiosidad que nos habla y nos informa del poder y de la producción científica del profesor Avellán. Yo conocí el concepto de nudges a través del libro de Thaler y Sunstein, El pequeño empujón. Thaler, para los que no hayan leído el libro, fue Premio Nobel de Economía en el 2017, que nos habla básicamente sobre la aparente inocente capacidad de lo pequeño para devenir grande. Pronto apareció el nombre y la producción científica y comunicativa del profesor Avellán cuando me interesé por el tema, al que agradecemos haya aceptado participar en nuestra jornada y al que le damos las más fervientes gracias por haber dedicado un tiempo de su ajetreada agenda a estar con nosotros. Esperamos aprender y a transmitir cómo pasar de lo pequeño a lo enorme. José María, cuando usted quiera. Toca, como es preceptivo, agradecer a la organización el haberme invitado y en particular a ti, Sisco, por tu gentil invitación. No sé si se ve la presentación que estoy con... Ahora sí, perfecto. Vale. Pues efectivamente yo voy a hablarles de eso que se ha traducido al castellano como acicates, impulsos o empujones o empujoncitos, nudges, para promover estilos de vida saludables. El hilo conductor de mi charla, de mi disertación, va a ser parafraseando aquello que decía Bill Clinton durante la campaña presidencial del año 1992, de ¿es la economía estúpido? Pues esto es el comportamiento estúpido, ¿no? O sea, el hilo conductor de toda la charla va a ser el plano conductual del comportamiento. Y una primera pista en relación directa con el tabaquismo nos la da pues la última oleada correspondiente al bienio 2019-2020 de la encuesta de drogas, alcohol y otras adicciones en España, donde en el caso de los fumadores recalcitrantes, es decir, aquella fracción de la población entre 15 y 64 años que declara consumir tabaco diariamente, se observa cómo, por comparación al año de entrada en vigor de la ley antitabaco que prohíbe fumar por completo en espacios públicos cerrados, pues la fracción de esa población que se declara fumador diario es casi 2 puntos porcentuales superior al porcentaje de ese año, del año 2011, ¿no? Sin duda, la prohibición establecida por esta ley ha tenido un impacto claro en el descenso de las ventas de tabaco, sobre todo en los años inmediatamente posteriores a su entrada en vigor, con una caída próxima al 9,5%, pero eso ha sido compatible con el hecho de que si comparamos el año 2019 con el año 2011, el tabaco, que sigue siendo el principal factor de riesgo y la principal causa de muerte evitable, ¿no? Pues digo que ha sido compatible con un incremento en el número de años de vida ajustados por discapacidad perdidos, estandarizados por 100.000 habitantes. Un crecimiento atribuible al tabaco en aproximadamente un 1,84%. Los años de vida ajustados por discapacidad, como sabrán, perdidos, ¿no? Son los años de vida perdidos a causa de la muerte prematura y la carga que impone la morbilidad y la discapacidad. Y de hecho, la Organización Mundial de la Salud encuadra o califica al tabaco, el alcohol
y, bueno, la llevanza de una dieta desequilibrada, los malos hábitos alimenticios, como factores de riesgo conductuales, no factores de riesgo metabólicos, no ambientales, sino conductuales. Por lo tanto, parece lógico suponer que si estos factores de riesgo están estrechamente relacionados con el comportamiento, la mejor forma para disminuir su incidencia, pues seguramente sea, lógicamente, modificando dicho comportamiento. Claro, ¿por qué seguimos estilos de vida malsanos, insanos, nocivos, como queramos llamarlo, ¿no? Yo les voy a ofrecer la perspectiva como economista de la salud, pero economista a fin de cuentas, y la economía estándar, la economía convencional, la economía tradicional, nos diría que fumar o el tabaquismo es una adicción completamente racional, es decir, los agentes se comportan en los mercados de manera racional, haciendo uso de su ejercicio, de su potestad o de su soberanía como consumidores y responden a las variaciones en los precios, ¿no? Si, por ejemplo, las bebidas azucaradas pues bajan su precio, pues es completamente racional aumentar la demanda. Frente a esta visión, lo que se ha llamado economía del comportamiento o economía conductual, más bien considera que en la base de las adicciones está aquello que decía Oscar Wilde, ¿no? Ese aforismo que a mí me gusta mucho, que es: puedo resistirlo todo, decía Wilde, menos la tentación. Y aquí está la base de los problemas de autocontrol, los fallos de autocontrol, las adicciones. Un conjunto de factores viscerales, la ansiedad, el deseo, que se desatan, se desencadenan en presencia de entornos, situaciones u objetos tentadores. Precisamente un psicólogo cognitivo que es premio Nobel de Economía y uno de los padres de la economía del comportamiento, Daniel Kahneman, en un libro un superventas, que se titula Pensar rápido y pensar despacio, encuadra el problema de las adicciones en la tradición de los modelos psicológicos de procesamiento dual de la información. Según estos modelos, tenemos dos formas de pensar, de racional, de tomar decisiones, ¿no? Hay un sistema 1, intuitivo, inconsciente, rápido, y un sistema 2, que sería el consciente, el deliberativo, el reflexivo, el que implica un esfuerzo volitivo por razonar, por tomar decisiones conscientes, y que podríamos equiparar estereotipadamente con dos personajes de ficción muy populares. Uno sería el vulcaniano omnirracional Dr. Spock, uno de los protagonistas de la célebre y afortunada saga de ciencia ficción Star Trek. Y en el otro extremo tendríamos el glotón voraz y casi diría descerebrado Homer Simpson, ¿no? En el primer caso, el Dr. Spock sería el estereotipo del sistema 2, ¿no? Que en economía sería el Homo economicus, un sujeto plenamente racional, infatigable, dotado de una voluntad de hierro. Y en el otro extremo tendríamos lo que podríamos llamar un Homo sapiens muy arcaico, Homer Simpson, que ilustraría el sistema 1. Los seres humanos somos sapiens, pero imperfectos, y estaríamos a medio camino entre ambos personajes. Y por tanto deberíamos reconocer que poseemos no una racionalidad completa o ilimitada, sino acotada o limitada. Y precisamente por esta circunstancia, con más frecuencia de lo que nos gustaría, este diálogo que mantiene el sistema 1 y el sistema 2 se decanta en favor del sistema 1. Y de ahí vienen los fallos de autocontrol. De hecho, la neurociencia nos ofrece alguna evidencia en favor de esta tesis, ¿no? de esta hipótesis. En el año 2004, en un experimento bastante famoso ya, se estudiaba con imágenes de resonancia magnética funcional qué áreas del cerebro se iluminaban o tenían una mayor respuesta ante la presentación de recompensas inmediatas o recompensas diferidas. En el primer caso, cuando las recompensas que eran monetarias eran inmediatas,
pues digamos que las zonas más reactivas eran las vinculadas al sistema límbico, lo que algunos llaman el cerebro sintiente, ¿no? Donde residen las emociones. Y cuando las recompensas, por el contrario, eran diferidas en el tiempo, pues las zonas más activas eran el lóbulo prefrontal en el neocórtex. Los autores de este experimento describen de esta forma tan poética las inconsistencias que cometían a la hora de realizar elecciones los participantes en el experimento, como el producto de la competición dentro de cada uno de nosotros entre la impetuosa cigarra límbica, eso sería el sistema 1, el inconsciente, y la previsora hormiga prefrontal, el sistema 2, el reflexivo. La economía del comportamiento lo que hace es coger todas estas evidencias, fusionar de alguna forma psicología, neurociencia, economía, es una suerte de psicología económica, y con el afán o con el objetivo de predecir el comportamiento de los agentes sobre unas premisas, una base psicológica más realista, proporcionando o proponiendo herramientas que genéricamente voy a llamar intervenciones, con el objeto de modificar el comportamiento orientándolo en línea con los intereses que más convienen al sujeto pensando en el largo plazo. Y aquí estaríamos ya en presencia de los nudges, los acicates, los empujones y también los incentivos monetarios y de otro tipo, que eso se encuentra más próximo a la economía convencional, pero que también pueden ser un acicate, un empujón en favor del individuo. Por tanto, creo que podemos hablar de dos tipos de intervenciones. Una serían propiamente los empujones, lo que en el ámbito de la salud pública serían los empujones saludables, que en definitiva son intervenciones que intentan cambiar el comportamiento, modificar la conducta, cambiando la arquitectura de la elección, es decir, la forma en que se presentan las elecciones que puede tomar el individuo sin restringir ninguna opción, sin abrogar la libertad de elección. Podríamos establecer una clasificación, de trabajo, ¿no?, entre nudges o empujoncitos más intrusivos, que son aquellos los que apelan al inconsciente, los que intentan utilizar los sesgos cognitivos, las flaquezas emocionales de las personas en su propio favor, a diferencia de lo que hace, por ejemplo, el marketing. Y esos serían los empujones tipo sistema 1 no educativos. Y luego tendríamos aquellos más convencionales, más próximos a lo que es, por ejemplo, la educación, que son los empujones tipo sistema 2 o educativos, que sobre todo lo que intentan paliar es el déficit de información que posee el sujeto para tomar las decisiones más coherentes con su propio bienestar y salud. Los incentivos económicos y en especie no son en puridad nudges, pero pueden asimilarse a ellos, sobre todo cuando para su implementación se utilizan o nos valemos de algún sesgo cognitivo. Por ejemplo, hay una gran evidencia de que las personas tendemos a sobrevalorar las probabilidades pequeñas. Este hecho se puede utilizar, por ejemplo, para implementar incentivos económicos a modo de loterías, de pequeños juegos, donde existe una pequeña probabilidad de ganar un modesto premio, pero por nuestra propia inclinación o tendencia a sobrevalorar las probabilidades de ganancia, pues esto puede incitar a participar o adherirse al comportamiento que se pretende incentivar. Esto, perdonen un poco la imagen escatológica, es una imagen icónica de un nudge. Esto es una imagen de la mosca plastificada que aparece en algunos urinarios de centros públicos, centros comerciales, estaciones, y que tiene como pretensión que a la hora de miccionar hagamos diana en ella y orinemos dentro del urinario, ¿no? Esto es la esencia del nudge, utilizar la propia psicología del individuo para intentar conseguir un fin o un objetivo bueno para él y para la comunidad. Voy a poner algunos ejemplos en el ámbito de la salud pública de empujoncitos, ¿no? Empezando por los nudges educativos, los que apelan al pensamiento racional, podríamos decir. Muchos de ellos se han utilizado en el ámbito de la nutrición, de la alimentación. Por ejemplo, hay evidencia acerca de que proporcionar información sobre las calorías por alimento tiene un cierto efecto sobre la reducción de la ingesta de calorías, sobre todo si
esa información se proporciona de una manera no convencional, es decir, a medio camino entre el sistema 2 y el sistema 1, como sería el caso de, para resaltar que un café mocha de Starbucks contiene muchas más calorías que un yogur con un 0% de materia grasa, pues poner la imagen con una pila o hilera de terrones de azúcar que claramente de un vistazo nos sugiere que el café mocha de Starbucks tiene muchas más calorías. Los nudges no educativos, los que apelan a nuestro sistema inconsciente, en el ámbito de la salud y de la sanidad se alinean perfectamente con el lema de la Organización Mundial de la Salud de hacer que la elección más saludable sea también la más accesible. Por ejemplo, un experimento muy sencillo hecho en el marco de un simposio científico, una jornada como esta que estamos teniendo online, a la hora de presentar el catering, el buffet, en las pausas café, ¿no?, del simposio, del congreso, de la jornada, a los participantes en el mismo. Pues se observó que dificultando el acceso por la forma de disponer los alimentos en las mesas a los alimentos menos saludables, los brownies de chocolate, y además troceando las porciones de los alimentos más saludables, la fruta, y además pelándola, eso tenía un efecto significativo cuando comparamos el grupo tratamiento o intervención con el control sobre la ingesta de calorías. Esta es la esencia de este tipo de nudges. Voy a mostrar a continuación algunos ejemplos de intervenciones, de empujoncitos, vinculados a contextos relacionados con los estilos de vida y con la asistencia sanitaria. Por ejemplo, un tipo de nudge que se puede emplear es la reestructuración del entorno. En el ámbito de la dieta, por ejemplo, en un comedor escolar, en un centro escolar, se habilitó un lineal, un mostrador solo con alimentos saludables, y eso incrementó la venta de este tipo de alimentos en un 18%, reduciéndola de los productos menos saludables en un 25%. Asimismo, otro ejemplo, en un hotel, con el objetivo de reducir la cantidad de alimentos que eran desperdiciados al cabo de la semana, se realizaron dos intervenciones. Por un lado, se redujo el tamaño de los platos. Esto ofrece a las personas el mensaje inconsciente de que solo tenemos que comer lo que cabe en el diámetro del plato, que al ser más pequeño, pues propicia que comamos menos. Y luego, al mismo tiempo, se instalaron carteles bien visibles en todo el buffet del hotel, indicando a los comensales, a los huéspedes, que en lugar de colmar el plato con muchísima comida, hicieran todos los viajes que fuese necesario a la zona del buffet para comer lo que realmente pueden comer, ¿no? Y esto tuvo un efecto significativo en ambos tipos de intervenciones sobre la cantidad de los kilos de comida desperdiciada. Otro tipo de empujón serían los recordatorios y lo que los psicólogos denominan planes o intenciones de implementación, por ejemplo, vinculado a la vacuna, ahora que estamos en plena campaña de vacunación contra la COVID, ¿no? Un ejemplo es este que se proyecta para fomentar la vacunación contra la gripe. Se enviaron unos formularios a las personas que podían vacunarse contra la gripe, donde se indicaba los días, las fechas y las horas a las que podían ir a vacunarse, y además había un espacio para que, una vez hubieran seleccionado el día y la hora, lo escribiesen, imprimiesen la hoja y la tuvieran presente. Esto se demostró que incrementó la cobertura vacunal, la tasa de vacunación, de un 33 a un 37%. Este mismo tipo de intervenciones se pueden utilizar en el ámbito de la deshabituación o la cesación tabáquica. Así, en un trabajo publicado en el año 2011, a una muestra de casi 6.000 personas, divididos en un grupo de control y un grupo de tratamiento, pues a los que reciben el tratamiento se les enviaban mensajes de texto SMS para dejar de fumar. A los individuos incluidos en el grupo de control se les enviaban mensajes no vinculados con dejar de fumar. Y además los sujetos que estaban adheridos a la intervención podían a su vez enviar mensajes a un número de teléfono y recibían mensajes automáticos de apoyo
redactados por expertos en deshabituación tabáquica. Esto se comprobó que a los 6 meses de abstinencia, las personas que superaban el test bioquímico correspondiente, pues se encontró un porcentaje significativamente mayor de cesación tabáquica en el grupo de intervención, un 10,7%, frente al grupo control, que apenas llegaba al 5%. Una herramienta muy poderosa en el ámbito de los NACES son las opciones por defecto. Una opción por defecto es aquello que ocurre sin que haya una decisión activa por parte del receptor de la opción. Y esto clarísimamente se observa en el caso de las donaciones. Aquellos países donde se presume el consentimiento a la donación de los órganos del fallecido tienen unas tasas de consentimiento efectivo, de donación de órganos efectivos, muy superior a los países donde el consentimiento tiene que ser explícito, se tiene que hacer expreso por parte de los familiares del donante. En el primer caso, los porcentajes de donación están en el 99%, en el segundo por debajo del 20%. Otro ejemplo sería la utilización de contratos de compromiso en el ámbito de la cesación tabáquica. Por ejemplo, sujetos enrolados voluntariamente en un experimento consistente en depositar una cierta suma de dinero en una cuenta, una especie de fianza, que solo se podía recuperar si a los 6 meses, tras pasar sucesivas pruebas de orina, se comprobaba que no habían fumado. Esto hizo que un 3% más de fumadores frente al grupo control pasara la prueba, persistiendo dicho efecto 6 meses después. Otro ejemplo de empujón sería la utilización de normas sociales o la presión social para adecuar la prescripción, en este caso de quetiapina. Unos autores en el año 2018 pues, enviaron sucesivas cartas informando a los prescriptores de que su volumen de quetiapina prescribida era mayor que la de sus colegas. Y este NACH tuvo como efecto que el porcentaje de días de suministro de quetiapina disminuyó. Sobre todo disminuyó en el caso en que la quetiapina estaba inadecuadamente prescrita. Antes he dicho que los incentivos económicos y de otra índole no son propiamente empujones, no son propiamente acicates, pero sí que pueden equipararse en determinados casos, ¿no? Y aquí voy a presentar 2 ejemplos, uno relacionado con el aumento de la adherencia a la medicación y otro en el ámbito de la deshabituación tabáquica. En el primer caso es un estudio muy citado de Volk y otros, donde pacientes que tenían que anticoagularse con warfarina, se les proporcionó un pastillero electrónico, de manera tal que se podía monitorizar si cumplían la pauta de medicación correctamente. Y entre todos los pacientes, pues había 2 sorteos diarios de una pequeña cantidad de dinero. Y el agraciado, el seleccionado, al hacer el sorteo, recibía este premio siempre y cuando hubiera tomado correctamente el anticoagulante prescrito. Pues esto condujo a que el porcentaje de pacientes que tomaban de manera incorrecta la medicación descendió de un 22% hasta tan solo un 2%. En el ámbito de la deshabituación tabáquica, pues igualmente en otro trabajo parecido a otro que he contado antes, ¿no? Pues los participantes enrolados en la experiencia tenían que depositar $150 que les serían devueltos junto con 650 extras si conseguían dejar de fumar. Y pues esta experiencia también obtuvo resultados positivos, significativamente positivos, a los 6 meses. Estos son distintos ejemplos de empujones, de nudges, de impulsos, de acicates, pero ¿qué aceptación tienen entre la sociedad? Ha habido grandes encuestas poblacionales, tanto en Europa como en Estados Unidos, y la respuesta es que en la mayoría de los países, aunque existen diferencias entre ellos, en la mayoría de los casos hay un grado de aprobación muy significativo, excepto cuando el NACH es se considera que es demasiado intrusivo, demasiado invasivo en la libertad individual. Esto prácticamente solamente ocurre cuando se le plantea a la población si estaría de acuerdo con que se realizara publicidad subliminal, ¿vale? Aunque sea con un buen fin,
esto es rechazado por la población, pero todo lo demás, por ejemplo, el semáforo nutricional, el poner en los cajeros de los supermercados zonas con alimentos saludables, frescos, etcétera, todo esto tiene un gran apoyo social. ¿Qué podemos concluir o qué puedo concluir yo de todo esto? Bueno, pues yo creo que los nudges son medidas en determinados casos bastante efectivas y siempre poco costosas, que gozan de un gran respaldo de las ciudadanías europeas y estadounidenses, que están sumamente infrautilizados en España, lo cual deja ante sí un amplio margen de actuación, que una barrera o un obstáculo a la hora de implementarlos podría ser la falta de experiencia y formación, que carecemos de lo que en otros países han llamado Niche Units, por ejemplo, Reino Unido, Estados Unidos, Países Bajos, etcétera, grupos especializados que asesoran a las administraciones públicas a la hora de articular, de diseñar, evaluar e implementar los empujones, y que este tipo de unidades y de intervenciones pues realmente podrían crearse en España para mitigar el impacto de los factores de riesgo conductual, entre ellos, evidentemente, el tabaquismo. Y muchas gracias por su atención, y esto es lo que les quería contar a propósito de los nudges. Gracias, José María, por tu brillante intervención. Yo personalmente tenía ganas de conocerte, diría en persona, dejémoslo virtualmente. Realmente conocer aspectos tan aparentemente sencillos, pero tan enormemente provocativos en nuestro ámbito, que tiene como objetivo el cambiar hábitos o modificar comportamientos, pienso que requiere un profundo estudio y adentrarnos en estos conocimientos. Muchas gracias. Bien, ya gracias. Ya hemos llegado al final de la jornada. El tiempo parece que ha pasado bastante rápido. Los organizadores estamos más relajados, que el miedo propio de que esto funcione vemos que realmente ha ido muy bien. Agradecer a los ponentes y moderadoras, pero también a todas las personas que habéis asistido a la jornada. En ese periodo en que hemos estado conectados, en estas casi 6 horas y poquito más, fijaros la mortalidad y la letalidad del tabaco. Han fallecido en el mundo 4.350 personas por causas del tabaco. Realmente es una mortalidad a la que nos estamos acostumbrando y que deberíamos, con jornadas y con mensajes y con intervenciones como las que hemos visto hoy, hacer lo posible para minimizar, incluso reducirlas. Esperamos que el evento haya sido de vuestro interés y haya contribuido a enriquecer nuestra gratificante tarea de ayudar a las personas esclavizadas por el tabaco. A nivel de recordatorio, dentro de aproximadamente media hora recibirán en su correo electrónico un pequeño cuestionario para evaluar la jornada. Nos irá muy bien a los organizadores saber en qué aspectos debemos revisar y modificar futuras jornadas. Y asimismo, una vez finalizado el cuestionario, podrán acceder a su correspondiente certificado de asistencia. Decir también que tenemos prevista la postedición de la jornada para que sea expuesta, comentada, revisada o facilitada a aquellas personas que no han podido acceder. Para cualquier consulta o comentario, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Les damos un correo en el que nuestra unidad va a recibir sus comentarios, sugerencias o problemas que podamos resolver. Ya finalmente, para acabar, agradecer una vez más la ayuda y soporte de los colaboradores y patrocinadores que asumen una función que lamentablemente no podemos obtener de otra manera. Muchas gracias por su asistencia y su participación y esperamos vernos en las próximas jornadas. Muchas gracias.